Bienvenidos al estudio bíblico. Continuamos con la carta de Filemón, continuamos con este capítulo 1, el único que tiene. Además son 25 versículos bastante interesantes todos ellos. Todos los versículos que hay en la palabra de Dios en la Biblia siempre tienen un mensaje para nosotros y en esta carta de Filemón lo podemos encontrar. Leemos a partir del versículo 8 donde Pablo intercede por Onésimo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Hay momentos en que la mayoría de nosotros hemos sentido que un amigo nos debe un favor, ¿verdad? Puede que hayas hecho algo bueno por un amigo, entonces llega el momento en que tú necesitas su ayuda y te acercas a tu amigo y le pides que te devuelva ese favor. En momentos como ese, a menudo vamos a nuestros amigos y le decimos, oye, sé que a lo mejor las condiciones en las que me presento ante ti no son las adecuadas, pero necesito tu ayuda. Estoy pasando por un momento difícil, al igual que yo te ayudé en este momento, yo necesito tu ayuda ahora. El apóstol Pablo enfrentó una situación como esta. Él necesitaba un favor de su amigo. Necesitaba un favor de Filemón. Entonces le escribió a Filemón recordándole lo mucho que Pablo, recordándole lo mucho que él había hecho por él. Y le pide ese favor. Le pide un favor a cambio. Y la carta de Pablo a Filemón se diferencia en por lo menos dos aspectos de sus otras cartas. Por una parte es más breve. Es un capítulo, 25 versículos, como te he dicho, y trata un solo tema. Habla mucho de la relación, habla mucho del amor y de la amistad, del perdonar. Habla de Filemón y Onésimo. De esto te hemos estado hablando en las últimas semanas. Para los oyentes que os conectáis por primera vez, Onésimo era esclavo de Filemón. Y parece ser que Onésimo hizo algo malo a Filemón. Según algunos expertos, parece que robó a Filemón y huyó a Roma. Y eso lo vamos a ver. No es un secreto que algunos no son buenos trabajadores, que algunos no son buenos siervos y que alguna gente se niega a aceptar responsabilidades, cumplir obligaciones. Parece que Onésimo era una de esas personas. Su falta, su fallo, puede ser por pereza, negligencia, maldad, enfureció a su amo Filemón. Onésimo tuvo miedo del castigo de Filemón. Y para evitar ese castigo que hace Filemón, que hace Onésimo, huye. Esto es lo que dicen algunos expertos, ¿vale? Yo soy de los que piensan que Onésimo robó a Filemón y por eso huyó, ¿vale? Tú a lo mejor puedes pensar de otra manera diferente, pero yo es lo que yo pienso, más que nada por lo que dice después Pablo. Onésimo se fue de la casa de Filemón. Ahora bien, vamos a considerar las palabras de Pablo a Filemón sobre Onésimo. Vamos a leerlo en el versículo 11 que acabamos de presentártelo. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquí hay un juego de palabras. Tú si buscas en internet el nombre Onésimo, se deriva realmente de una palabra griega que significa útil o productivo. Pablo dice aquí que Onésimo había resultado inútil. Y con este juego de palabras, Pablo le da la razón a Filemón en que Onésimo verdaderamente había sido un esclavo inútil, improductivo. Y mucho peor, según el versículo 18, lo podemos leer, Filemón capítulo 1, verso 18, dice lo siguiente: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Onésimo puede que haya causado una pérdida importante para Filemón. Vaya palabras de Pablo, ¿no? Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Hay muchos que entienden que este versículo implica que Onésimo robó a Filemón, que es lo que yo pienso. Lo que era un crimen común entre los esclavos de las casas. Pero también podemos pensar que Onésimo pudo haber causado una pérdida a Filemón de otra forma, ya sea a través de una administración negligente,
de los recursos de la casa o la destrucción o la pérdida de bienes. Pablo no especifica, por eso cada uno puede interpretarlo a su manera. Si en algo te dañó o te debe, en otras versiones dice, si en algo te ha robado, ponlo a mi cuenta. En todo caso, Filemón tenía derecho a estar enfadado, enojado, y Onésimo probablemente tenía buenas razones para tener miedo de Filemón. Bajo la ley romana, los amos tenían el derecho de castigar severamente a sus esclavos, incluso con azotes. Y Onésimo estaba tan preocupado por la ira de Filemón que huyó. Y Pablo alude a esta circunstancia en Filemón en el versículo 15, donde escribió estas palabras: quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Al parecer, Filemón mismo no había tratado de que Onésimo se fuera. Probablemente no aprobaba que se hubiera ido. Sin embargo, Pablo sugiere que Dios tenía una razón positiva para permitir esta situación. Y a través de este tiempo de separación, Dios cambia a Onésimo. Onésimo sufre un cambio, se convierte a Cristo, de modo que llegó a ser de gran bendición para Filemón. Pero no solo para Filemón, también para Pablo, que estaba en la cárcel. Ahora, en el Imperio Romano, los esclavos que abandonaban la casa de sus amos de esta forma no eran necesariamente fugitivos. Si partían con la intención de no volver, eran fugitivos, pero la ley también permitía a los esclavos dejar temporalmente a sus amos para hallar un abogado o un mediador que pudiera reconciliarlos con sus amos. Hay muchos juristas romanos que registran esto. Y si tú buscas en internet, buscas esclavos en Roma, te habla precisamente de esto. Por ejemplo, Viviano, que escribió entre los años 98 y 117 después de Cristo, lo argumenta de esta manera: si un esclavo abandona a su amo y vuelve a la casa de su madre, la cuestión de si se constituye en un fugitivo está sujeta a consideración. Si se fue para esconderse y no volver, entonces es un fugitivo, pero no es un fugitivo si busca que sus errores sean atenuados con las súplicas de su madre. Del mismo modo, Próculo, que escribió en el primer siglo, decía esto: un esclavo no es un fugitivo, sí, teniendo en mente que su amo quería castigarlo físicamente. Fue donde un amigo a quien le pidió que interceda por él ante su amo. Paulo también dijo algo parecido: un esclavo que se va donde un amigo de su amo para buscar su intercesión no es un fugitivo. Son comentarios legales que demuestran que la ley romana permitía a los esclavos alejarse de sus amos, mientras lo hicieran para acudir a alguien por ayuda y no para obtener su libertad. Entonces, si Onésimo se fuera para pedirle a Pablo que fuera su abogado y mediador ante Filemón, Onésimo no fue un fugitivo. En resumen, el problema inicial en la casa de Filemón fue que Onésimo había causado pérdidas a Filemón, con intención o sin intención, por negligencia, por pereza o por malicia, no lo sabemos. El problema empeora a causa de la tensión entre Onésimo y Filemón. Parece que incluye aquí la ira de Filemón y finalmente hace que Onésimo huya de Filemón y se vaya a Roma. Y puede que Filemón haya pensado que Onésimo huyó como fugitivo, pero los verdaderos motivos de Onésimo los podemos ver en esta carta de Filemón. Ahora que hemos identificado el problema que Pablo trata a su carta de Filemón, debemos concentrarnos en la mediación de Pablo entre Filemón y Onésimo. Y uno puede preguntar: pero a mí no me interesa, ¿por qué Pablo escribe una carta a Filemón? Habla de Onésimo, ¿por qué Pablo está hablando de esclavos, de libertad? ¿Por qué Pablo y por qué la Biblia presenta esta carta? Muchos pueden pensar que es una carta innecesaria. Pero no, Pablo nos está dando una lección, Onésimo nos está dando una lección, Filemón nos está dando una lección de perdonar, de olvidar. Y seguramente tú tienes hermanos y familiares que te han robado, te han hecho daño. Hay pérdidas en tu familia por causa de un hermano, de un familiar que ha sido negligente. Aquí la lección es que perdones, que olvides. Y más si esa persona se ha convertido a Cristo. Porque a lo mejor, en su antigua manera de vivir, era un ladrón, era un alcohólico, era un drogadicto, era un maltratador.
Pero ahora que se ha convertido a Cristo, su vida ha cambiado. Onésimo causó pérdidas a Filemón, pero cuando se convirtió a Cristo, Pablo le dice a Onésimo, vete donde Filemón y arregla tu problema. ¿Y qué hace Pablo también? Escribe a Filemón, te voy a enviar a Onésimo, a tu esclavo, que ya no va a ser esclavo, va a ser un hermano. Aquí podemos ver dos asuntos. Primero, la petición de Onésimo de que Pablo sea su abogado. Y segundo, el consentimiento de Pablo en ser abogado de Onésimo. Pablo estaba preso, tal como lo señala en las diferentes cartas. Y es muy probable que haya estado preso en Roma, aunque también es posible que estuviera en Cesarea Marítima. Pero sea que estaba en Roma o en Cesarea, estaba a una gran distancia de Colosa, que es donde vivía Filemón. Y según algunos eruditos, esta distancia era demasiado grande como para que Onésimo buscara la ayuda de Pablo como abogado mediador. Por eso muchos expertos dicen que Onésimo estaba tratando de comenzar una nueva vida lejos de Filemón. Y dicen que se encontró por accidentalmente a Pablo. Eso es lo que dicen los eruditos, los expertos. Pero la Biblia así no lo dice. Si la Biblia no lo dice, no podemos inventarnos, no podemos especular. A lo mejor lo puedes imaginar, ¿vale? Pero no puedes decir, esto es lo que pasó, porque si la palabra de Dios no lo pone es por algo. Onésimo se dirigió a la ciudad donde Pablo estaba. Y seguramente conocía a Onésimo del testimonio de Pablo. Dado que Onésimo era de Colosas y dado que su amo Filemón era un miembro prominente de esa iglesia, Onésimo probablemente sabía dónde estaba Pablo. Sabía quién era Pablo. Onésimo elige esa ciudad como destino. Y es allí donde Onésimo tiene ese encuentro con Pablo. Pero mejor aún, tiene ese encuentro con Jesucristo. El Señor perdona todos los pecados de Onésimo. Hay un cambio en la vida de Onésimo. Y lo que me gusta de este pasaje es que se ve así reflejado. Y Pablo empieza a hablar en la carta con Filemón. Mira, te voy a enviar a Onésimo, que antes era inútil para el ministerio. Fue negligente, por malicia, por pereza. No lo sabemos. Era un siervo inútil, pero ahora que ha conocido a Cristo, es un siervo útil para el ministerio. Te lo voy a enviar de nuevo, Filemón. Te lo voy a enviar y quiero que hagáis las paces. Quiero que os perdonéis. Pero lo que me gusta de Pablo es que dice, pero no porque te lo digo yo, Filemón. No quiero que hagas esto porque yo te lo he escrito. Quiero que sea algo voluntario. Quiero que sea algo que sale de ti. Esa es la diferencia. Perdonar porque se nos exige, perdonar por obligación y perdonar porque sale de nosotros, porque es algo voluntario. Esto lo puedes leer a partir del versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo. Estas son palabras de Pablo a Filemón. Yo quiero retener, me gustaría retener a Onésimo aquí conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. No te voy a obligar a que tú le perdones, quiero que salga de ti, Filemón. Muchas veces perdonamos por obligación, porque nuestra autoridad nos ha dicho, oye, tienes que perdonar. Y tú vas porque tu autoridad te lo ha dicho. Pero qué diferencia, ¿verdad? Cuando sale de ti. Cuando tú entras en razón, cuando ya en frío empiezas a meditar y dices, wow, en caliente he dicho esto y ahora me arrepiento. Qué bueno que entremos en sí, ¿vale? Qué bueno que volvamos en sí, como dice la palabra en ese pasaje del hijo pródigo. Volviendo en sí, el hijo pródigo. Wow, me he equivocado. Sale de ti el que perdones. Sale de ti el actuar.
no porque te lo diga otra persona. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Filemón. Me gustaría que perdonaras a Onésimo. Pero no porque te lo digo yo, sino porque sale de ti, porque es algo voluntario. Qué bueno que tengamos hermanos como Pablo, que ven la situación, que ven el conflicto, y en vez de posicionarse a favor de uno o de otro, lo que hace es ser un mediador. Tiene que haber un encuentro, un cara a cara. Tenéis que solucionar el problema. No podéis seguir así. Pablo quería lo mejor para Onésimo. Pablo quería lo mejor para Filemón. ¿Y qué hizo Pablo? Envía a Onésimo. Lo envía con su amo. Y tienen ese encuentro. Onésimo llega de nuevo donde su amo de una manera diferente. Se fue sin conocer a Cristo, llega a la casa de su amo conociendo a Cristo. Y hay un cambio en su vida. Y se perdonan. Y Onésimo es útil para el ministerio. Qué bueno que puedan decir los hermanos que tú eres útil para el ministerio, que eres un hermano de bendición, que donde te pongan a trabajar tú haces tu función y lo haces bien, das un buen fruto. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Palabras de Pablo a Filemón. Pablo tenía fuertes razones para creer que Filemón le concedería su petición. Filemón amaba y respetaba a Pablo y por lo tanto estaba motivado para agradarlo. Y segundo, Filemón amaba a la iglesia, a la que Onésimo recién se había unido. La palabra no registra para nosotros la respuesta de Filemón, tampoco nos cuenta qué sucedió con Onésimo. Pero lo que sí sabemos es que hay una referencia de Pablo. Y podemos entender que Onésimo y Filemón hacen las paces. Hay muchos que dicen que Filemón otorgó la libertad a Onésimo. Lo cierto es que hubo un obispo que se llamó Onésimo, que sucedió a Timoteo en el primer siglo. Pero la verdad es que Onésimo era un nombre muy común, de modo que el esclavo puede no haber sido el mismo hombre que el obispo. En cualquier caso, la confianza de Pablo en Filemón debe inclinarnos a sospechar que éste hizo lo que era mejor para Onésimo. Qué bueno que tengamos a hermanos como Pablo, que ven situaciones difíciles, que ven que personas no se llevan bien entre sí, y lo que hace es mediar. Oye, ¿conocéis a Cristo? Sí. ¿Habéis tenido un encuentro personal con Cristo? Sí. Entonces, ¿por qué estáis discutiendo? Entonces, ¿por qué hay celos amargos? ¿Por qué hay contienda entre vosotros? ¿Por qué hay raíz de amargura? ¿Por qué hay odios? ¿Por qué hay disensiones? ¿Por qué no hay unidad entre vosotros en la iglesia? Si has cometido algún pecado, si has faltado el respeto a algún hermano, si has fallado, si has hecho mal a alguien, es tiempo de enmendar ese error, es tiempo de solucionar el problema, es tiempo de coger el toro por los cuernos, es tiempo de ponerte cara a cara con esa persona y pedir perdón, arrepentirse. Lo fácil es que vengan a nosotros a pedirnos perdón, ¿verdad? Pero ¿cómo cuesta que nosotros seamos los que vayamos a pedir perdón? Hay una vergüenza, ¿verdad? Hoy Pablo nos da una lección, nos exhorta a que perdonemos. Si hemos ofendido a alguien, que perdonemos. Y más si estamos convertidos a Cristo. Yo puedo entender que si no estás convertido a Cristo, pues a lo mejor no quieres perdonar a alguna persona por tu orgullo. Pero si realmente tú dices estar convertido a Cristo, tú tienes que perdonar, tú tienes que olvidar. Y este es el mensaje que Pablo le da a Filemón. Onésimo hizo algo malo para Filemón. No se sabe qué es. Fue negligente, perdió bienes, no lo sabemos, robó, no lo sabemos. Huyó de su amo, huyó de Filemón.
Onésimo, el que había robado, tiene un encuentro personal con Cristo. Y Onésimo empieza a servir a Pablo en la prisión. ¿Qué hace Pablo? Escribe a Filemón y dice, te voy a enviar a Onésimo. Sí, el que te robó. Sí, el que te traicionó. Te lo voy a enviar. Y me gustaría que solucionarais el problema entre vosotros. Pero no porque lo digo yo, sino porque sale de vosotros. Sale de ti. Y Pablo envía de nuevo a Onésimo a su amo. Y no sabemos más. Pero tenemos la fe y la seguridad que lo arreglaron. Y más, habiendo conocido a Cristo. Si conoces a Cristo, es tiempo de perdonar. Es el momento de hacerlo. Haz como Pablo. Onésimo y Filemón con nosotros en Radio Solidaria. ¿Qué piensas al respecto de estos dos hermanos? ¿Qué piensas al respecto de Pablo, mediador? ¿Qué piensas? ¿Tienes algún comentario? ¿Quieres aportar alguna reflexión? Lo puedes hacer a través del WhatsApp o lo puedes hacer a través de la caja de comentarios en YouTube y también en Facebook. Radio Solidaria, una radio comprometida.